Maquiavelo nunca escribió para consolar a nadie, no buscaba aliviar inseguridades ni reforzar ilusiones románticas sobre la naturaleza humana. Su objetivo era mucho más crudo: describir el poder tal como funciona cuando se le quita el velo moral. Cuando observó la lealtad, no la trató como una virtud elevada ni como un ideal espiritual, sino como un efecto. Para Maquiavelo, la lealtad no nace del amor declarado, ni de promesas repetidas, ni de discursos cargados de emoción. Nace de una percepción silenciosa, la percepción de fuerza, de dirección y de capacidad para sostener una realidad estable. Muchos hombres se resisten a aceptar esta idea, especialmente cuando se trata de mujeres. Prefieren creer que la lealtad femenina es un acto puramente emocional, casi sagrado, algo que se garantiza con afecto, sacrificio o buena intención. Esa creencia no solo es ingenua, es peligrosa. Maquiavelo entendió que la lealtad femenina no es distinta de la lealtad humana en general. Responde al contexto, a la estructura y al liderazgo. No es incondicional, no es eterna, y no se mantiene viva solo por el recuerdo de lo que fue. Para Maquiavelo, la lealtad nunca fue una emoción estable, sino una respuesta racional, aunque no siempre consciente, a las circunstancias. Cambia cuando cambia el poder, cambia cuando se debilita la figura que sostiene el orden, cambia cuando la dirección se pierde o cuando la seguridad comienza a resquebrajarse. Esto no es traición ni frialdad, es supervivencia. La vida no se organiza alrededor de ideales, sino alrededor de estructuras que funcionan. Las mujeres, por su naturaleza atenta al entorno y a la estabilidad, suelen percibir antes que los hombres cuando una figura pierde firmeza. Perciben cuando las decisiones se vuelven erráticas, cuando la autoridad se transforma en queja, cuando la confianza se sustituye por ansiedad. Esa percepción no siempre se verbaliza, pero actúa de forma constante. La lealtad empieza a erosionarse internamente mucho antes de que aparezca una discusión o una ruptura visible. Muchos hombres interpretan la pérdida de lealtad femenina como una injusticia moral, como si se tratara de un castigo inmerecido. Maquiavelo lo habría visto de otra manera, como un diagnóstico. La lealtad no se pierde porque alguien cambió, sino porque la estructura que sostenía esa lealtad dejó de ser sólida. El poder que no se renueva, se oxida. La autoridad que no se sostiene con hechos, se vacía. Y la lealtad que ya no encuentra respaldo en la realidad, se desvanece sin necesidad de traición explícita. Aquí aparece una de las ideas más incómodas del pensamiento maquiavélico. Nadie abandona primero el vínculo externo. Lo que se abandona primero es la sensación interna de seguridad y dirección. Cuando esa sensación desaparece, la lealtad se vuelve una carga, no una elección, y ningún ser humano sostiene lealtades que amenazan su propio equilibrio. Maquiavelo entendió que exigir lealtad es el primer síntoma de haberla perdido. Quien necesita recordarla constantemente ya no la encarna. La lealtad auténtica surge cuando alguien representa un eje firme, cuando su presencia ordena el entorno sin necesidad de imponer. No se construye con súplicas ni con sacrificios exagerados, sino con coherencia, autocontrol y claridad de rumbo. Este es el punto que muchos hombres no quieren aceptar. La lealtad no se gana siendo necesario, sino siendo sólido. No se conserva apelando a la culpa ni al pasado compartido, sino manteniendo una estructura interna que inspire continuidad. Maquiavelo no escribió para destruir relaciones, sino para revelar una verdad incómoda. La lealtad no es un premio por buenas intenciones, es una consecuencia natural de la fuerza silenciosa que sostiene el orden. Maquiavelo observó que la lealtad nunca permanece intacta cuando el poder se debilita, y entendió el poder no solo como dominio externo, sino como estabilidad interna. El poder real no se grita ni se impone con gestos grandiosos, se percibe. Es una presencia que ordena el ambiente sin necesidad de explicarse. Cuando esa presencia se fisura, la lealtad comienza a desplazarse, no por maldad, sino por una lógica profunda que gobierna el comportamiento humano. En el caso de las mujeres, esta lógica se manifiesta con particular claridad, no porque sean frías o calculadoras, sino porque suelen estar más conectadas con las señales invisibles del entorno emocional y psicológico. Perciben cuando un hombre deja de liderarse a sí mismo, cuando sus decisiones ya no nacen de convicción,
sino de miedo, cuando su discurso se llena de justificaciones, de excusas, de resentimiento. En ese momento, algo esencial se rompe, la sensación de dirección. Muchos hombres creen que la lealtad se pierde por un tercero, por una tentación externa o por un cambio repentino en los sentimientos. Maquiavelo habría considerado esto una ilusión conveniente. La ruptura rara vez comienza afuera. Comienza cuando el centro interno se debilita, cuando un hombre empieza a reaccionar en lugar de actuar, cuando se vuelve dependiente de la aprobación, cuando su estado emocional fluctúa según el comportamiento de otros. Esa inestabilidad no pasa desapercibida. La mujer no traiciona primero deja de sentir que está apoyada en algo firme. La lealtad no desaparece de golpe, se desgasta, se transforma en duda, luego en distancia, luego en desapego. Y cuando finalmente se rompe el vínculo visible, la lealtad ya había muerto mucho antes en el plano interno. Maquiavelo entendió que los actos visibles siempre son el último paso de procesos invisibles. Aquí se revela una verdad incómoda. La lealtad no responde a promesas, sino a coherencia. Un hombre puede jurar amor eterno, sacrificarse, ceder constantemente y aún así perder lealtad. ¿Por qué? Porque en ese proceso ha perdido algo más valioso que el afecto. Ha perdido su eje. Para Maquiavelo, quien pierde su eje, pierde su capacidad de gobernar, aunque sea solo su propio mundo. La dependencia emocional es uno de los mayores enemigos de la lealtad, no porque el afecto sea negativo, sino porque la dependencia transforma el vínculo en una carga. Cuando un hombre necesita ser sostenido, tranquilizado o reafirmado constantemente, deja de representar seguridad. La mujer, incluso sin racionalizarlo, comienza a sentir que debe cargar con el equilibrio de ambos. Y nadie es leal a aquello que lo desestabiliza. Maquiavelo jamás habría recomendado mostrarse vulnerable como estrategia para conservar lealtad, no porque despreciara la emoción, sino porque comprendía su función. La emoción debe existir, pero no gobernar. Cuando gobierna, el poder se disuelve. La lealtad no se orienta hacia quien se derrumba, sino hacia quien se mantiene en pie incluso bajo presión. Este es el error central de muchos hombres modernos. Confunden apertura con pérdida de control, sinceridad con exposición total, entrega con disolución de la identidad. Creen que cuanto más se muestren, más lealtad recibirán. Maquiavelo habría advertido lo contrario. Cuanto más se pierde la forma, más se debilita la autoridad. Y sin autoridad, la lealtad se vuelve insostenible. La lección es clara y dura. La lealtad femenina no se mantiene con palabras dulces ni con sacrificios teatrales. Se mantiene cuando el hombre conserva su estructura interna, su dirección y su capacidad de decisión, cuando no se abandona a sí mismo en nombre del vínculo. Maquiavelo entendió que nadie puede ser leal a quien ya no se gobierna. Y esta verdad, aunque incómoda, explica más rupturas que cualquier traición externa. Maquiavelo observó que la lealtad nunca permanece intacta cuando el poder se debilita, y para él, el poder no era solo dominio sobre otros, sino dominio sobre uno mismo. El poder real no se anuncia ni se suplica, se percibe en la forma de estar, de decidir y de sostenerse bajo presión. Es una fuerza silenciosa que organiza el entorno sin necesidad de imponerse. Cuando esa fuerza se fragmenta, la lealtad comienza a desplazarse de manera casi automática, no por malicia, sino por una lógica profunda que gobierna el comportamiento humano desde siempre. En el caso de las mujeres, esta lógica suele manifestarse con mayor rapidez, no porque sean frías ni calculadoras, sino porque tienden a estar más atentas a las señales sutiles del entorno emocional y psicológico. Perciben cambios mínimos, cuando un hombre deja de liderarse a sí mismo, cuando sus decisiones ya no nacen de convicción sino de miedo, cuando su discurso se llena de explicaciones defensivas, justificaciones constantes o quejas contra el mundo. En ese punto, algo esencial se quiebra, la sensación de dirección y estabilidad. Muchos hombres creen que la lealtad se pierde por la aparición de un tercero, por una tentación externa o por un cambio repentino en los sentimientos de la mujer. Maquiavelo habría visto esto como una ilusión cómoda. La ruptura rara vez empieza afuera, comienza en el centro. Comienza cuando el hombre abandona su posición interna y empieza a girar alrededor de la aprobación ajena.
cuando reacciona en lugar de actuar, cuando su estado emocional depende del comportamiento de otros. Esa inestabilidad, aunque no se nombre, se siente. La mujer no traiciona primero. Primero deja de sentir que está apoyada en algo firme. La lealtad no desaparece de golpe. Se desgasta lentamente. Se transforma en duda silenciosa, luego en distancia emocional, luego en desapego. Cuando finalmente ocurre la ruptura visible, la lealtad ya había muerto mucho antes en el plano interno. Maquiavelo entendió que los actos externos siempre son el último eslabón de procesos invisibles que llevan tiempo desarrollándose. Aquí aparece una verdad especialmente incómoda. La lealtad no responde a promesas, sino a coherencia. Un hombre puede jurar amor eterno, sacrificarse hasta el agotamiento, ceder constantemente para evitar conflictos y aún así perder lealtad. ¿Por qué? Porque en ese proceso ha renunciado a algo más fundamental que el afecto. Ha renunciado a su eje. Para Maquiavelo, quien pierde su eje pierde su capacidad de gobernar, aunque ese gobierno sea solo sobre su propia vida. La dependencia emocional es uno de los mayores enemigos de la lealtad. No porque el afecto sea negativo, sino porque la dependencia transforma el vínculo en una carga. Cuando un hombre necesita ser tranquilizado constantemente, reafirmado a cada momento o validado para sentirse estable, deja de representar seguridad. La mujer comienza a percibir, incluso sin analizarlo, que ahora ella sostiene el equilibrio emocional de ambos, y nadie puede ser leal a aquello que lo desestabiliza o lo obliga a cargar con un peso que no le corresponde. Maquiavelo jamás habría recomendado mostrarse vulnerable como estrategia para conservar lealtad, no porque despreciara la emoción, sino porque comprendía su lugar. La emoción debe existir, pero no gobernar. Cuando gobierna, el poder se disuelve. La lealtad no se orienta hacia quien se derrumba frente a la presión, sino hacia quien se mantiene firme aun reconociendo sus emociones. Este es el error central de muchos hombres contemporáneos. Confunden apertura con pérdida de control, sinceridad con exposición total, entrega con disolución de la identidad. Creen que cuanto más se expliquen, cuanto más se muestren frágiles o disponibles, más lealtad recibirán. Maquiavelo habría advertido lo contrario. Cuanto más se pierde la forma, más se debilita la autoridad interna. Y sin autoridad, la lealtad no tiene dónde apoyarse. La lección es clara y dura. La lealtad femenina no se mantiene con palabras suaves ni con sacrificios dramáticos. Se sostiene cuando el hombre conserva su estructura interna, su dirección y su capacidad de decisión, incluso dentro del vínculo, cuando no se abandona a sí mismo para conservar a otro. Maquiavelo entendió que nadie puede ser leal a quien ya no se gobierna, y esta verdad, aunque incómoda, explica más rupturas que cualquier traición externa. Maquiavelo entendió algo que resulta profundamente incómodo para muchos hombres. La lealtad verdadera no se solicita, no se negocia y jamás se exige, se provoca. En el instante en que alguien pide lealtad, ya ha revelado una grieta en su autoridad. Porque quien encarna dirección, coherencia y fuerza interna no necesita recordarle a nadie que sea leal. La lealtad surge de manera casi automática cuando una figura representa un eje sólido alrededor del cual el otro puede organizarse. Para Maquiavelo, la autoridad no nace del cargo ni de la promesa, sino de la capacidad de sostener una posición sin vacilar. En las relaciones humanas ocurre lo mismo. Cuando un hombre necesita confirmar constantemente el compromiso del otro, cuando pregunta, duda, reclama explicaciones o busca garantías emocionales, está mostrando que su centro ya no es firme. Esa necesidad, lejos de generar cercanía, erosiona la lealtad porque transmite inseguridad. Muchos hombres confunden control con autoridad. Intentan asegurar la lealtad vigilando, interrogando, limitando o marcando territorio. Maquiavelo habría considerado esto un error grave. El control excesivo no fortalece la lealtad, la destruye. Revela miedo a perder, no capacidad de sostener. La lealtad auténtica no se somete a la vigilancia, responde a la admiración silenciosa y al respeto que inspira una presencia firme. La mujer, al percibir este cambio, no lo interpreta como amor profundo, sino como pérdida de dominio interno. No ve a alguien que elige, sino a alguien que necesita.
y la necesidad es incompatible con la autoridad. Maquiavelo sabía que quien necesita algo desesperadamente deja de gobernar la situación. La lealtad no se orienta hacia quien suplica, sino hacia quien permanece entero incluso ante la posibilidad de perder. Aquí aparece una distinción clave, la diferencia entre presencia y dependencia. La presencia es estabilidad, calma, capacidad de decisión. La dependencia es urgencia, ansiedad y miedo al abandono. Muchos hombres creen que mostrarse indispensables los hará irreemplazables. En realidad, ocurre lo contrario. Cuando alguien se vuelve indispensable emocionalmente, se vuelve una carga, y nadie es leal a una carga por mucho tiempo. Maquiavelo también entendió que la lealtad se fortalece cuando existe un marco claro, no cuando todo es negociable. El hombre que cambia constantemente sus límites para agradar, que renuncia a sus valores para evitar conflicto, que se adapta en exceso por miedo a perder, va disolviendo su figura. La mujer no percibe flexibilidad, percibe ausencia de forma, y donde no hay forma, no hay dirección. Este es el punto donde muchos hombres se engañan. Creen que el sacrificio extremo garantiza lealtad. Maquiavelo habría advertido que el sacrificio, cuando no nace de una posición de fuerza, genera desprecio silencioso. No porque el sacrificio sea malo, sino porque comunica que el hombre ya no se pertenece, y quien no se pertenece no puede ser un punto de referencia para otro. La lealtad surge cuando hay algo a lo cual ser leal, una identidad clara, un rumbo propio, una vida que no gira exclusivamente alrededor del vínculo. Maquiavelo sabía que nadie es leal a quien se diluye en la relación. La lealtad no se alimenta de fusión, sino de respeto, y el respeto nace cuando cada parte conserva su centro. Por eso, el hombre que mantiene su disciplina, su propósito y su autocontrol resulta naturalmente más lealizable, incluso sin intentarlo. No necesita prometer eternidad ni exigir exclusividad. Su sola forma de estar comunica estabilidad. La mujer no se siente atrapada ni presionada, se siente contenida por una estructura que no depende de ella para existir. La enseñanza maquiavélica es dura pero clara. La lealtad no se implora, se encarna. No se defiende con palabras, se sostiene con coherencia. Cuando un hombre comprende esto, deja de obsesionarse con retener y empieza a enfocarse en mantenerse firme. Y paradójicamente, es en ese momento cuando la lealtad deja de ser una preocupación y se convierte en una consecuencia natural. Maquiavelo comprendió que la lealtad no es caótica ni caprichosa, sino profundamente selectiva. No se orienta al azar ni responde únicamente al afecto momentáneo. La lealtad sigue una lógica silenciosa. Se dirige hacia aquello que representa continuidad, proyección y orden. Por eso, uno de los errores más grandes de muchos hombres es creer que la lealtad se mantiene anclándose al pasado, a lo que fue, a los recuerdos compartidos. Maquiavelo sabía que nadie es verdaderamente leal al pasado. La lealtad siempre apunta hacia el futuro. Cuando un hombre se estanca, cuando deja de crecer, cuando se instala en la queja o en la nostalgia, deja de representar una promesa. Puede seguir siendo querido, incluso respetado, pero ya no encarna avance. Y donde no hay avance, la lealtad comienza a debilitarse, no por ingratitud, sino porque el ser humano busca naturalmente aquello que se mueve, que se expande, que se afirma. La inmovilidad prolongada genera inseguridad, aunque se disfrace de estabilidad. Muchas mujeres perciben este estancamiento antes de que se vuelva evidente. Perciben cuando un hombre ya no tiene impulso propio, cuando sus metas se diluyen, cuando su energía vital se vuelve repetitiva o apagada. No es necesario que haya fracaso externo, basta con la ausencia de dirección interna. Maquiavelo entendió que el poder no se pierde solo al caer, también se pierde al detenerse, y la lealtad no acompaña a quien se queda quieto. Aquí surge otra verdad incómoda. La lealtad no premia el esfuerzo pasado, sino la capacidad presente. Un hombre puede haber sido fuerte, decidido y admirable en otro momento de su vida, pero si deja de serlo ahora, esa versión pasada no sostiene la lealtad actual. Maquiavelo observó esto en Príncipes y Reinos. Las antiguas glorias no protegen a quien ya no gobierna con firmeza. En las relaciones humanas ocurre exactamente lo mismo. Muchos hombres interpretan esta realidad como crueldad o ingratitud femenina, pero Maquiavelo no lo habría visto así.
lo habría llamado lucidez. Aferrarse a alguien que ya no representa orden ni proyección es una forma de autoengaño. La lealtad no es sacrificio ciego, es una alianza con lo que sostiene la vida. Cuando un hombre deja de sostenerse a sí mismo, rompe esa alianza sin necesidad de que nadie lo traicione activamente. Otro punto que Maquiavelo habría considerado esencial es la relación entre lealtad y responsabilidad. El hombre que culpa al mundo, a la sociedad, a las mujeres o a las circunstancias por su estancamiento, pierde autoridad de inmediato. No porque las circunstancias no influyan, sino porque la incapacidad de asumir responsabilidad debilita el liderazgo. La lealtad no se orienta hacia quien se siente víctima permanente, sino hacia quien asume su posición incluso en la dificultad. La mujer percibe con rapidez cuando un hombre ha cedido su poder interno al resentimiento. Puede seguir presente físicamente, pero su energía ya no construye, y la lealtad no se sostiene donde la energía se vuelve destructiva o estéril. Maquiavelo sabía que el resentimiento es una forma de rendición disfrazada. Y nadie es leal a quien ya se ha rendido, aunque siga luchando en apariencia. También por eso, la lealtad femenina suele ser más estable cuando el hombre mantiene un propósito que no depende exclusivamente de la relación, no porque la relación no importe, sino porque el propósito crea estructura. Un hombre con propósito no exige lealtad, la irradia. Su vida no se reduce al vínculo, y precisamente por eso el vínculo se fortalece. Maquiavelo entendió que quien lo apuesta todo a una sola carta se vuelve frágil, y la fragilidad prolongada erosiona la lealtad. La lección final de este bloque es clara y difícil de aceptar. La lealtad no sigue al sacrificio estéril ni al apego al pasado. Sigue a la vitalidad, al movimiento y a la capacidad de sostener el propio camino. Cuando un hombre deja de avanzar, no pierde solo su rumbo, pierde su poder de convocatoria. Y sin poder de convocatoria, la lealtad no tiene dónde anclarse. Maquiavelo no habría aconsejado aferrarse a quien se va, ni reclamar lo que se pierde. Habría señalado algo más incómodo: recuperar la propia dirección. Porque cuando un hombre vuelve a avanzar, cuando vuelve a encarnar futuro, la lealtad deja de ser una súplica y vuelve a ser lo que siempre fue para Maquiavelo, una consecuencia natural del poder bien sostenido. Maquiavelo no enseñó a manipular emociones ni a someter voluntades ajenas. Enseñó algo mucho más difícil: a no perder el dominio de uno mismo. Y es precisamente aquí donde se encuentra la última clave sobre la lealtad que muchos hombres rechazan. La lealtad no se conserva intentando retener a alguien, sino sosteniéndose a uno mismo, incluso ante la posibilidad real de perder. Esta idea es profundamente contraria a la mentalidad romántica moderna, pero absolutamente coherente con la visión maquiavélica del poder. Para Maquiavelo, quien actúa desde el miedo ya ha cedido su posición. El miedo a perder provoca comportamientos que erosionan la lealtad: vigilancia excesiva, necesidad de confirmación constante, intentos de control disfrazados de cuidado, sacrificios que no nacen de elección sino de pánico. Todo esto comunica una sola cosa: desorden interno, y donde hay desorden, la lealtad no puede asentarse. Muchos hombres creen que luchar por la lealtad significa insistir, explicar, convencer, demostrar una y otra vez su valor. Maquiavélico habría visto esto como un error estratégico grave. El valor que necesita ser explicado ya no se percibe. La fortaleza que se justifica ya no se siente. La lealtad no responde a argumentos, responde a presencia. Cuando esa presencia se pierde, ninguna palabra puede compensarlo. Aquí aparece una verdad especialmente dura: la lealtad no se salva en el momento de la crisis, se construye antes. Cuando un hombre entra en modo reactivo, cuando abandona su calma y su centro para arreglar la situación, suele llegar tarde. La lealtad ya se ha debilitado internamente. Maquiavelo sabía que las batallas decisivas se ganan antes de que el enemigo ataque. En las relaciones humanas ocurre lo mismo. Esto no significa indiferencia ni frialdad, significa dominio emocional. Un hombre puede sentir dolor, miedo o tristeza sin perder su eje. Puede reconocer la posibilidad de pérdida sin desmoronarse. Esa capacidad, invisible pero poderosa, es lo que mantiene viva la lealtad, incluso en momentos difíciles. La mujer no se aferra a quien no puede sostenerse a sí mismo cuando la tensión aumenta.
Maquiavelo también entendió que la retirada a tiempo es una forma de poder. El hombre que sabe soltar, que no se arrastra ni se humilla por conservar algo, comunica un mensaje claro. Su valor no depende de la permanencia de nadie. Paradójicamente, esta postura suele despertar más respeto que cualquier intento desesperado de retención. La lealtad no se fortalece cuando alguien se queda a cualquier precio, sino cuando quedarse es una elección libre, no una necesidad. Muchos hombres interpretan esta actitud como frialdad o desinterés, pero Maquiavelo la habría llamado dignidad estratégica. No se trata de jugar a la indiferencia, sino de no perder la forma. La forma es lo que sostiene la autoridad. Cuando un hombre conserva su forma incluso en la incertidumbre, sigue siendo un punto de referencia. Cuando la pierde, aunque el vínculo continúe un tiempo, la lealtad ya está comprometida. Otro aspecto clave es aceptar que la lealtad no puede forzarse ni garantizarse. Maquiavelo desconfiaba profundamente de las promesas eternas. Sabía que todo vínculo depende de condiciones vivas, no de juramentos. El hombre que entiende esto deja de exigir garantías imposibles y se concentra en lo único que puede controlar: su conducta, su dirección, su consistencia interna. Este enfoque libera. El hombre deja de vigilar, de sospechar, de temer constantemente la pérdida. Recupera su energía, su foco y su autonomía, y es precisamente en ese estado cuando la lealtad, si ha de existir, se expresa con mayor claridad. No como una obligación, sino como una elección consciente. La enseñanza final de Maquiavelo sobre la lealtad es brutalmente honesta. Nadie está obligado a ser leal a quien ha renunciado a gobernarse, pero quien se gobierna con firmeza no necesita exigir lealtad, porque su sola presencia la convoca, no desde el control, no desde el miedo, sino desde una autoridad silenciosa que no depende de la aprobación externa. Y esta es la verdad que muchos hombres no aceptan. La lealtad no se defiende luchando contra la pérdida, sino construyendo una identidad que no se derrumba ante ella. Cuando un hombre entiende esto, deja de perseguir lealtad y al hacerlo se convierte precisamente en alguien digno de ella. Maquiavelo habría cerrado esta reflexión sin concesiones sentimentales. Para él, la lealtad nunca fue un derecho adquirido ni una recompensa moral. Fue siempre una relación de fuerzas, una consecuencia viva de la estructura interna de quien lidera, incluso cuando ese liderazgo ocurre solo dentro de una relación íntima. El mayor error de muchos hombres es creer que la lealtad se merece por el pasado, por el sacrificio o por la intensidad emocional. Maquiavelo entendió que la lealtad solo existe en el presente, y solo mientras la figura que la convoca siga encarnando orden, dirección y coherencia. Aquí se rompe una ilusión profundamente arraigada, la idea de que la lealtad es una prueba de amor incondicional. Para Maquiavelo, el amor sin estructura es frágil y la lealtad sin estructura es insostenible. No porque las personas sean crueles, sino porque la vida no se organiza alrededor de promesas, sino de realidades que funcionan. Cuando una realidad deja de funcionar, la lealtad deja de tener sentido, aunque el afecto persista. Muchos hombres viven obsesionados con evitar la traición, sin darse cuenta de que esa obsesión ya es un síntoma de pérdida de poder interno. Maquiavelo habría visto esto con claridad. Quien teme constantemente ser abandonado, ya se ha abandonado a sí mismo, ha entregado su centro a algo externo, y en el momento en que el centro se desplaza fuera, la autoridad se debilita. La lealtad no puede sostenerse donde no hay centro. La mujer, lejos de ser enemiga en este proceso, actúa como un espejo. Refleja el estado real del hombre, no la imagen que él desea proyectar. Cuando la lealtad se mantiene, no es porque ella sea sumisa o ciega, sino porque él sigue siendo una referencia sólida. Cuando la lealtad se rompe, no es necesariamente por traición consciente, sino porque la figura que ordenaba la relación dejó de hacerlo. Maquiavelo entendió que los espejos no mienten, aunque incomoden. Este es el punto donde muchos hombres fallan en la interpretación. Buscan culpables externos, narrativas de victimización o explicaciones morales para no enfrentar una verdad más dura. La lealtad se pierde primero en el interior del hombre, no en la conducta de la mujer. Se pierde cuando él renuncia a su disciplina, a su propósito, a su autodominio. Cuando deja de gobernarse,
deja de ser gobernable por otros en términos de lealtad. Maquiavelo jamás habría aconsejado endurecer el corazón ni desconfiar de todo vínculo. Habría aconsejado algo más exigente, volverse digno de confianza consigo mismo. Porque quien no se traiciona internamente, no vive obsesionado con la traición externa. Mantiene su palabra, su rumbo y su forma, independientemente de quién se quede o se vaya. Esa consistencia genera un tipo de respeto profundo, que es la base real de la lealtad. También habría señalado que la lealtad no es el objetivo final, es un efecto secundario de una vida bien gobernada. El hombre que hace de la lealtad su meta se vuelve ansioso y reactivo. El hombre que hace de su carácter su propósito y su orden interno su prioridad, deja de perseguirla. Y es precisamente entonces cuando la lealtad, si aparece, lo hace sin presión ni dramatismo. La enseñanza final es incómoda porque exige responsabilidad total. No hay garantías, no hay promesas eternas, no hay control absoluto, solo hay conducta, coherencia y presencia. Maquiavelo no ofrecía consuelo, ofrecía lucidez, y su lucidez sigue vigente. La lealtad no se exige, no se compra y no se negocia. Se sostiene mientras exista una figura capaz de sostenerse a sí misma. Quien comprende esto, deja de ver la lealtad como algo que puede perderse en cualquier momento y empieza a verla como un reflejo constante de su propio estado. No vive a la defensiva ni en vigilancia permanente, vive en orden, y para Maquiavelo, ese orden interno es la forma más alta de poder. Por eso lo que muchos hombres no aceptan no es una verdad sobre las mujeres, sino una verdad sobre sí mismos. La lealtad nunca estuvo fuera de su control, porque nunca dependió de otros. Dependió siempre de su capacidad de mantenerse firmes, lúcidos y enteros, incluso cuando el mundo o alguien amado decide no quedarse. Hay una consecuencia final del pensamiento maquiavélico sobre la lealtad que suele pasar desapercibida y que incomoda incluso a quienes aceptan las ideas anteriores. Maquiavelo entendió que la lealtad no solo revela el estado del vínculo, sino que expone el nivel de madurez de quien la observa. El hombre inmaduro vive pendiente de señales externas, gestos, palabras, conductas que confirmen que sigue siendo elegido. El hombre que ha desarrollado dominio interno observa algo distinto, la coherencia entre lo que es y lo que proyecta. Para Maquiavelo, la verdadera seguridad no proviene de la lealtad ajena, sino de la propia estabilidad. Muchos hombres viven en alerta permanente, interpretando cada cambio de actitud como una amenaza. Esa vigilancia constante no es amor, es miedo. Y el miedo, cuando se vuelve hábito, degrada la percepción. Maquiavelo sabía que quien vive temiendo perder ya ha perdido claridad. La mente se estrecha, la conducta se vuelve defensiva y la presencia deja de ser firme. La lealtad no se erosiona solo por grandes errores, sino por este desgaste silencioso que transmite inseguridad día tras día. Aquí aparece una verdad difícil de aceptar. La lealtad no tolera la obsesión. Cuando un hombre convierte la fidelidad del otro en el centro de su vida, desplaza su propio eje. Todo empieza a girar alrededor de conservar, evitar, protegerse. En ese punto, la relación deja de ser un espacio de encuentro y se convierte en un campo de contención emocional. Maquiavelo habría visto esto como una inversión peligrosa del orden. El vínculo pasa a gobernar al hombre en lugar de ser gobernado por él. La mujer percibe esta inversión con rapidez. No la analiza, la siente. Siente que ya no está frente a alguien que camina con dirección propia, sino frente a alguien que camina pendiente de ella. Y esa percepción altera la dinámica profunda de la lealtad, porque la lealtad necesita una referencia estable, no un reflejo ansioso. Necesita una figura que se mantenga en pie incluso si nadie la observa. Maquiavelo también entendió que la verdadera prueba de poder no es retener, sino permanecer íntegro ante la pérdida. El hombre que puede perder sin destruirse comunica una fuerza rara y profunda. No amenaza, no suplica, no dramatiza, simplemente continúa. Esa continuidad es, paradójicamente, una de las mayores fuentes de lealtad posible, porque revela que el hombre no depende del vínculo para existir y precisamente por eso puede compartirlo sin miedo. Muchos hombres confunden esta postura con frialdad emocional,
Pero Maquiavelo jamás defendió la desconexión. Defendió el control, sentir sin perder la forma, amar sin disolverse, vincularse sin abandonar la propia soberanía. Esa combinación es la que genera respeto profundo, y sin respeto, la lealtad es solo una ilusión temporal. Otro punto que Maquiavelo habría subrayado es que la lealtad no siempre se manifiesta como permanencia, a veces se expresa como distancia honesta. Forzar la cercanía cuando la estructura interna está dañada no salva la lealtad, la degrada. El hombre que sabe retirarse con dignidad, sin rencor ni humillación, conserva algo esencial, su autoridad interior. Y esa autoridad puede generar más lealtad a largo plazo que cualquier intento desesperado de permanecer. Esto lleva a una conclusión que muchos rechazan. No toda pérdida de lealtad es un fracaso. A veces es una corrección, una señal clara de que el hombre se ha alejado de sí mismo. Maquiavelo veía las crisis como reveladoras, no como injusticias. Revelan lo que estaba oculto, lo que se había debilitado, lo que se había postergado. La lealtad, cuando se rompe, no siempre acusa al otro. Muchas veces señala al propio descuido interno. El hombre que comprende esto deja de vivir a la defensiva. No necesita garantías, ni promesas, ni vigilancia. Se vuelve más selectivo, más centrado, más sobrio en su energía. Ya no persigue lealtad, la observa como un reflejo. Si está, la honra. Si no está, no se humilla. Se ajusta, se corrige, se fortalece. Maquiavelo habría considerado esta postura como la forma más alta de poder personal, no el poder de dominar a otros, sino el poder de no depender de ellos para mantenerse entero. Desde ese lugar, la lealtad deja de ser una obsesión y se convierte en lo que siempre fue, una consecuencia natural de una vida gobernada con firmeza. Y esta es quizá la verdad más difícil de aceptar para muchos hombres. La lealtad no se pierde cuando alguien se va. Se pierde cuando uno deja de ser alguien a quien valga la pena permanecer cerca. Cuando esa comprensión se asienta, la relación con la lealtad cambia para siempre. Ya no se teme, no se exige, no se persigue, simplemente se merece, mientras se sostenga el propio orden interno. El cierre definitivo del pensamiento maquiavélico sobre la lealtad no deja espacio para autoengaños. Maquiavelo no ofrecía fórmulas para asegurar vínculos ni garantías emocionales. Ofrecía algo más exigente, una forma de mirar la realidad sin consuelos, y desde esa mirada, la lealtad aparece como un fenómeno inevitablemente condicionado por el estado interno de quien la convoca. No es un ideal al que se llega, es un reflejo que se mantiene solo mientras la figura central conserve forma, dirección y dominio propio. Muchos hombres buscan la lealtad como si fuera un escudo contra la incertidumbre de la vida. Quieren asegurarse de que alguien no se irá, de que alguien permanecerá incluso cuando ellos se debiliten. Maquiavelo habría considerado esta expectativa profundamente ingenua, no porque despreciara la cercanía humana, sino porque entendía que la vida no protege la fragilidad prolongada. La lealtad no existe para compensar la pérdida de fuerza, existe mientras la fuerza esté viva. Aquí se revela la última incomodidad. La lealtad no está hecha para sostener al hombre que se abandona, sino para acompañar al hombre que se mantiene. Cuando un hombre espera que la lealtad lo salve de su propia caída, ya ha invertido el orden natural. Maquiavelo insistía en que ningún sistema puede sostener a una figura que ha perdido su centro. En las relaciones íntimas ocurre exactamente lo mismo. La verdadera tragedia no es perder la lealtad de alguien, sino perder la capacidad de comprender por qué se perdió. Muchos hombres quedan atrapados en la nostalgia, en la comparación constante con el pasado, en el deseo de volver a ser quien fueron solo para recuperar lo que tenían. Maquiavelo habría sido implacable con esta actitud. El pasado no gobierna el presente. La lealtad no responde a recuerdos, responde a presencia actual. Cuando un hombre vive anclado en lo que fue, se vuelve invisible en lo que es. Su energía se dispersa, su autoridad se diluye, su palabra pierde peso. La mujer no deja de ser leal por crueldad, sino porque ya no hay una figura clara a la cual serlo. La lealtad no puede sostenerse sobre sombras. Necesita una forma viva, actual, firme. Maquiavelo también habría advertido contra otro error común: convertir la lealtad en una medida de valor personal. Cuando un hombre cree que vale más porque alguien se queda,
o menos porque alguien se va, ha entregado su identidad a algo externo, y en ese momento pierde lo único que podría generar lealtad auténtica, su autonomía. La lealtad no nace donde hay dependencia psicológica, nace donde hay soberanía personal. Aceptar esto produce una transformación profunda. El hombre deja de preguntarse cómo retener, cómo convencer, cómo evitar la pérdida. Empieza a preguntarse cómo sostenerse, cómo ordenarse, cómo fortalecerse. El foco se desplaza del otro hacia el propio carácter, y ese desplazamiento, aunque parezca frío, es profundamente liberador. La vida deja de girar alrededor del miedo a ser abandonado y comienza a organizarse alrededor de la responsabilidad personal. Maquiavelo no habría prometido que esta postura garantiza lealtad eterna. Jamás habría hecho tal promesa. Lo que sí habría afirmado es que esta postura garantiza algo más valioso: dignidad. El hombre que conserva su dignidad no se rompe cuando la lealtad desaparece. Aprende, se ajusta y continúa. Y esa continuidad es en sí misma una forma de poder. Paradójicamente, es desde este lugar donde la lealtad, cuando aparece, lo hace de forma más auténtica, no como obligación, no como miedo, no como dependencia mutua, sino como elección consciente. La mujer que permanece junto a un hombre así no lo hace porque no tenga alternativa, sino porque reconoce una estructura sólida a la cual vincularse, y esa diferencia lo cambia todo. La enseñanza final no es romántica ni complaciente, pero es profundamente clara. La lealtad no se protege controlando al otro, sino ordenándose a uno mismo. No se asegura prometiendo eternidad, sino encarnando consistencia. No se conserva evitando la pérdida, sino siendo capaz de atravesarla sin desintegrarse. Esto es lo que muchos hombres no aceptan, porque exige abandonar la fantasía del control emocional y asumir una responsabilidad total sobre la propia vida. Pero para Maquiavelo, esa responsabilidad era el precio inevitable del poder verdadero, y la lealtad, lejos de ser el objetivo, era solo una de sus consecuencias posibles. Cuando un hombre comprende esto, deja de perseguir lealtad como quien persigue seguridad. Empieza a vivir con firmeza, con dirección y con presencia. Y desde ese lugar, si alguien decide quedarse, la lealtad deja de ser una preocupación y se convierte en algo simple, silencioso y natural, exactamente como Maquiavelo siempre lo entendió.